a tirar abajo! ¡Recibimos una llamada por un disturbio! ¡Tiene que salir afuera! ¡Esta es su última advertencia, señora! ¡Abra la puerta ahora, o va a ser arrestada! Ella no abrió la puerta, y esa decisión de una fracción de segundo, tomada en la oscuridad, en pijama, con su hija de 16 años dormida a 3 metros, mandaría al oficial Derek Paulson a prisión por 22 años y le costaría a su departamento $620,000. Pero aquí está lo que nadie sabía esa noche. Paulson no estaba allí por una llamada de disturbio, y Simone Carter no era una abogada cualquiera. Antes de seguir, ¿desde dónde estás mirando esta noche? Deja tu estado en los comentarios. Historias como esta no salen en las noticias de la noche. Por eso existe este canal. Simone Carter llevaba 18 años haciendo una sola cosa: asegurarse de que la ley significara lo que dice. No en plan teatro de tribunal, en plan 31 victorias de 34 casos, cada uno de ellos una violación de derechos civiles. Y en cada uno de ellos presentado contra personas que asumían que la ley se doblaba a su favor. Había argumentado casos de la Cuarta Enmienda ante jueces federales. Había interrogado a jefes de policía bajo juramento. Había ganado acuerdos que obligaron a departamentos enteros a reescribir sus procedimientos desde cero. Tenía 45 años, era madre soltera y era muy, muy buena en su trabajo. La ironía, esa que solo se ve claro en retrospectiva, es que Paulson no tenía idea de quién estaba del otro lado de esa puerta. Ese miércoles había sido largo. Simone había estado en una audiencia de deposición desde las 2 de la tarde, 9 horas. Llegó a casa a las 11:20 de la noche. M. tomó el ascensor al tercer piso, caminó por un pasillo silencioso y cerró con llave detrás de ella, sin ruido, sin vecinos afuera. Nada raro. 25 minutos después empezó el golpeo. Es hora. El oficial Derek Paulson llevaba 9 años en el departamento. 4 quejas internas en 3 años. Ninguna de ellas llevó a disciplina formal. Estaba acostumbrado a que las puertas se abrieran cuando él golpeaba. Tampoco estaba asignado a este vecindario esa noche. Ese detalle importaría más de lo que él podía imaginar. Simone no se movió hacia la puerta. Se quedó en el pasillo de su apartamento, con las luces aún apagadas, y escuchó. El golpeo se detuvo. Paulson estaba esperando. Ella podía oír su respiración del otro lado. Habló con claridad, lo bastante fuerte para que su teléfono captara cada palabra. «Oficial, no voy a abrir esta puerta hasta que usted se identifique correctamente y explique la base legal de este contacto. Bajo la Cuarta Enmienda, ahora tengo derecho a estar segura en mi hogar. ¿Cuál es su nombre y su número de placa?» Silencio. No silencio de radio. No silencio de pensar. El silencio de alguien que no esperaba esa pregunta. No tenía respuesta. Simone se movió rápido. No en pánico. Precisa. Abrió la app de Ring en su teléfono. La transmisión en vivo apareció en segundos. Paulson de pie en el pasillo, uniforme completo, peso hacia adelante, una mano flotando cerca del cinturón. La marca de tiempo decía 11:47 de la noche. La cámara estaba grabando todo. Cambió a sus mensajes. Un mensaje a Marcus, su vecino justo enfrente, un abogado de bienes raíces, 50 años, de sueño ligero. Policía en mi puerta, agresivo, sin explicación. ¿Despierto? Puedo oírlo. Mi cámara Ring está grabando también. 3 segundos. Despierto, te escucho. La mía también está grabando. Otro ángulo. ¿Estás bien? 2 cámaras, 2 abogados, un pasillo. Paulson no sabía nada de eso. Perdón, pregunta rápida antes de seguir. Si esa fuera tu puerta, tu pasillo, tu hijo dormido en el cuarto de al lado, ¿la habrías abierto? Escribe sí o no en los comentarios. Sigue mirando. La voz de Paulson volvió. Distinta ahora, más baja, más dura. Señora, si no abre esta puerta, voy a asumir que está destruyendo evidencia. Tiene 5 segundos.
destruyendo evidencia de que ella se había quedado dormida hace 40 minutos. 5. Simón ya estaba marcando. 49112 tonos. 3911. ¿Cuál es su emergencia? 2. Soy Simón Carter. Estoy en Meridian Apartments, tercer piso, apartamento 312. Hay un oficial de policía en mi puerta amenazando con forzar la entrada. Afirma que hubo una llamada por disturbio. Se ha negado a dar su número de placa. Necesito que verifique si se hizo alguna llamada a esta dirección esta noche. 1. El golpeo se detuvo. Él la oyó por teléfono a través de la puerta. Ella pudo oír el cambio, su peso retrocediendo, su radio crepitando. Ella no se movió. La voz del operador fue calmada, pero cuidadosa. Señora, ¿puede esperar solo un momento? 30 segundos, quizá 40. Simón mantuvo el teléfono en la oreja y los ojos en la transmisión de Ring. Paulson seguía en el pasillo. No se iba. No golpeaba. Solo estaba ahí. El operador volvió. Señora, no me aparece ninguna llamada de servicio a su dirección esta noche. No hay llamada por disturbio. No hay verificación de bienestar. Nada. No hay ninguna llamada registrada. Eso lo cambió todo. Necesito un supervisor, dijo Simón, seco, sin titubeo. La conecto ahora. Mientras esperaba, miró de nuevo la transmisión. La mano de Paulson ya no estaba cerca del cinturón. Su postura había cambiado. Ese peso que estaba inclinado hacia adelante, ahora estaba echándose para atrás. Algo en él cambió en el momento en que la oyó hablando con 911. Supuso que ella estaba documentando. Supuso que despacho no tenía registro. Y ahora un supervisor estaba a punto de preguntar por qué un patrullero estaba parado afuera de un apartamento en una zona a la que no estaba asignado, a las 11:49 de la noche, amenazando a una residente que no había hecho nada. Había entrado a un edificio lleno de cámaras con una historia que no existía. La trampa no la puso Simone. Paulson la construyó él mismo, hilo por hilo, y estaba parado justo en el centro. Paulson oyó que ella dijo supervisor. No sabía quién era el sargento Williams. La voz del sargento entró, calmada, deliberada. Le pidió a Simón que describiera al oficial, el uniforme, la placa. Ella lo hizo metódicamente, como alguien entrenada en documentación de evidencia, describe una escena. Williams se quedó callado un momento. Luego, señora, necesito que se quede dentro. No abra esa puerta para nadie hasta que yo esté personalmente frente a su mirilla con mi placa levantada. Algo está mal. El oficial Paulson no está asignado a su distrito esta noche. No tiene razón autorizada para estar en ese edificio. Simón miró la transmisión. La cabeza de Paulson se giró un poco. Su radio estaba cerca de la oreja. Había oído lo suficiente. Se fue. Rápido. No corriendo, pero rápido. Lo vio moverse por el pasillo en la pantalla pequeña, uniforme completo. En la placa reflejando la luz, desapareciendo en la esquina como un hombre que acababa de darse cuenta de lo que había hecho. No miró atrás. Una puerta se abrió detrás de Simón. Su hija estaba en el marco de la puerta del cuarto. 16 años. El cabello aplastado por el sueño, entrecerrando los ojos por la luz del teléfono. «Mamá». Su voz era pequeña. «¿Qué está pasando?» Simón se giró. Cruzó la sala en 4 pasos. Puso una mano sobre el hombro de su hija y mantuvo la voz completamente estable. «Vuelve adentro, amor. Cierra con llave tu puerta. Voy por ti en 10 minutos». Su hija la miró un segundo, leyendo su cara como los hijos leen a los padres cuando saben que algo anda mal, pero confían en la calma que se les ofrece. Volvió a su cuarto. El cerrojo sonó, y Simón se quedó en el pasillo oscuro de su apartamento y exhaló una sola vez. Luego volvió al teléfono. 6 minutos después, 3 patrullas estaban en el estacionamiento. El sargento Williams golpeó, no como Paulson, 2 toques medidos. Luego su voz, firme y clara.
Señorita Carter, Sargento Williams, la placa está en la mirilla. Ella miró. 4 oficiales, etiquetas con nombres visibles. Williams sosteniendo la placa plana contra el lente. Ella abrió. Williams rondaba los 50. Miró a Simone, aún con la ropa con la que llegó a casa, teléfono en la mano, la puerta del cuarto de su hija cerrada detrás. Su expresión no actuó simpatía. Reconoció la situación. Cuénteme desde el principio. Ella lo hizo. Cada palabra, cada marca de tiempo. Abrió la app de Ring y le mostró el video, pausando en la postura. En la puerta, y peso hacia adelante, mano cerca del cinturón, el rostro completamente visible desde el momento en que llegó. Reprodujo el audio. Mostró el intercambio de mensajes con Marcus. Como si fuera una señal, la puerta de Marcus se abrió enfrente. Salió con sudadera, el teléfono extendido. Yo lo tengo desde este ángulo, audio y video. Otra cámara, otra posición. Nunca se identificó como corresponde. Yo estuve en casa toda la noche. Este pasillo estuvo en silencio hasta que él empezó. Williams miró el metraje de ambas cámaras. No dijo nada por un buen rato. Luego tomó los datos de contacto de ambos y les dijo que alguien se comunicaría en 24 horas. 3 fuentes, 3 grabaciones independientes, un pasillo. 0 razón legítima para que Paulson estuviera ahí. El caso ya se estaba construyendo solo. Lo que Simone no sabía, lo que Williams no le dijo esa noche, es que Derek Paulson llevaba 6 meses bajo una revisión interna silenciosa. 3 mujeres habían presentado quejas anónimas. 3 mujeres que vivían solas. 3 visitas nocturnas con el mismo patrón. Un golpe después de las 11 de la noche. M. Una afirmación sobre una llamada por disturbio. Presión para abrir la puerta. Ningún registro de despacho de que se hubiera hecho una llamada a su dirección. Las 3 tenían demasiado miedo para hacerlo oficial. Asuntos internos tenía las quejas. Tenía el patrón. Tenía una lista corta de nombres. No tenía evidencia. No la evidencia que sostiene en tribunal. No un rostro en cámara. No audio. No una llamada al 911 probando que no existía razón legítima. No un testigo al otro lado del pasillo con un segundo ángulo. Hasta esta noche. Y Paulson llevaba 6 meses operando en lo que él creía que eran puntos ciegos. Edificios sin portero, mujeres sin redes ruidosas, situaciones donde su palabra era la única palabra. Entró a un edificio con 2 abogados y 4 cámaras. Amenazó la puerta equivocada. Lo había hecho antes. Esta noche fue la primera vez que lo atraparon. La orden de registro llegó 48 horas después de la llamada al 911 de Simone. El computador del patrullero, su teléfono personal, su laptop de casa, todo. Lo que los investigadores encontraron no fue un error. No fue un lapsus aislado. Fue un sistema. Al menos por 2 años. Paulson había estado ejecutando búsquedas en la base de datos policial. No para casos activos, no para sospechosos, para direcciones, específicamente unidades residenciales con ocupantes mujeres solas. Y sin compañeros de cuarto, sin nombres masculinos en el contrato, edificios sin portero 24 horas, departamentos en pisos altos con poco tránsito después de las 10 de la noche. Había compilado una lista. Los investigadores encontraron registros de visitas a docenas de direcciones, todas fuera de servicio, todas tarde en la noche, todas registradas con notas de patrullaje inventadas que no coincidían con sus rutas asignadas. 23 direcciones el primer año, 31 el segundo. Lo había hecho más tiempo del que nadie imaginaba. Solo esas búsquedas en la base de datos bastaban para terminar su carrera, pero no bastaban para explicar todo lo que encontraron después. Su teléfono contenía 4 fotografías, mujeres a través de ventanas, entradas de edificios, notas escritas a mano sobre horarios, a qué hora se apagaban las luces, qué noches no había autos en los estacionamientos. Había tratado la base de datos policial como un directorio personal. Había tratado la placa como una llave.
2 de las 3 mujeres que habían presentado quejas anónimas 6 meses antes llamaron al departamento dentro de las 72 horas de que se hiciera pública la noticia del arresto de Paulson. Habían visto las noticias, reconocieron el nombre, aceptaron hacer declaraciones formales. Sus relatos coincidían en cada detalle estructural. El golpe tardío, la supuesta llamada por disturbio, la presión para abrir, la ausencia de registro en despacho. 2 de ellas abrieron la puerta. Lo que pasó después está en sus declaraciones. Paulson fue arrestado un lunes por la mañana, en su casa. Los cargos: 3 cargos de acecho, stalking, en grado de delito grave. 2 cargos de allanamiento con intención. 2 cargos de agresión sexual en segundo grado. Múltiples cargos de mala conducta oficial. Y uso ilegal de una base de datos policial. Llevaba 9 años en la fuerza. Tenía 4 quejas internas sin resolver. Tenía una lista de 54 direcciones en un dispositivo que llevaba en su propia casa. El juicio duró 11 días. El jurado deliberó 6 horas. Culpable en todos los cargos. El juez sentenció a Derek Paulson a 22 años, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15. Tenía 39 años. Simone presentó la demanda civil la misma semana en que llegó el veredicto penal. 64 páginas, presentadas en Tribunal Federal. El argumento no era complicado. El departamento había recibido quejas documentadas sobre el patrón de conducta de Paulson 6 meses antes de que apareciera en la puerta de Simone. Habían hecho 4 revisiones internas. Ninguna llevó a disciplina formal. Ninguna restringió su acceso a la base de datos. Ninguna lo puso bajo patrullaje supervisado. Él continuó, sin interrupción. La ciudad lo impugnó. Su posición. Habían estado investigando. Habían seguido el procedimiento. Habían actuado de buena fe. La abogada de Simone obtuvo los registros de revisión interna. Obtuvo los registros de acceso a la base de datos, mostrando que las búsquedas de Paulson continuaron y aumentaron durante los 6 meses en que supuestamente estaba bajo revisión. Obtuvo la política escrita del propio departamento sobre cómo manejar alegaciones de mala conducta, y la puso al lado de lo que realmente se había hecho. El jurado tardó 4 horas, $620,000. Simone ganó en cada punto. Retuvo $45,000 por gastos legales, tiempo fuera de su práctica durante el juicio, costos documentados. El resto, $575,000. $210,000 fueron a una organización local que ofrece representación legal gratuita a sobrevivientes de agresión sexual que presentan demandas de derechos civiles. $185,000 fueron a una organización de seguridad para mujeres, financiando sistemas de seguridad y asistencia de reubicación de emergencia. $180,000 establecieron un programa de becas para cubrir cámaras de timbre y equipo de seguridad para mujeres que viven solas en edificios residenciales de alta densidad. Ella no dio conferencia de prensa. Emitió un solo comunicado por escrito. 3 frases. Maui volvió al trabajo. ¡Qué vergüenza! Un hombre con placa usó una base de datos policial para construir una lista de objetivos de mujeres que vivían solas durante 2 años, hasta que una puerta cerrada y una cámara lo terminaron. 22 años. Te dejo decidir si eso encaja con lo que hizo. Deja tu respuesta en los comentarios. Lo pregunto en serio, porque las personas en esta historia merecen más que silencio. La orden del juez no fue una sugerencia. El Departamento de Policía de Seattle tuvo que implementar 4 reformas específicas dentro de 90 días del veredicto civil. Primero, un sistema de alertas automáticas en la base de datos policial. Cualquier oficial que ejecutara búsquedas de información personal sin un número de caso activo asociado dispararía una revisión supervisora inmediata, sin excepciones. Hay sin overrides a nivel patrulla. Segundo, cámaras corporales obligatorias para todo contacto público, incluyendo verificaciones de bienestar, quejas de ruido y golpes informales en puertas.
la categoría de contacto informal, el hueco procedimental que Paulson había usado durante 2 años, quedaba formalmente cerrado. Tercero, todas las quejas de mala conducta que involucraran contacto residencial tenían que ser revisadas por un supervisor fuera de la cadena directa del oficial dentro de 72 horas de su presentación. Las quejas anónimas ya no podían quedarse en una cola. Cuarto, el departamento emitió un reconocimiento escrito de que su proceso de revisión existente falló en proteger al público durante los 6 meses en que Paulson siguió en patrulla activa después de que se presentaran las primeras quejas. Y en ese reconocimiento, 3 párrafos, fue incorporado al registro público. Se quedará ahí. Simone Carter todavía ejerce. Se tomó 2 semanas libres después de que terminó el juicio penal, el primer descanso real en 4 años. Luego volvió. Todavía argumenta casos de la Cuarta Enmienda. Todavía presenta demandas de derechos civiles contra departamentos que asumen que el procedimiento es opcional. Su récord ahora es 38 victorias de 42 casos. También enseña una clase nocturna por semestre en la Facultad de Derecho. Documentación, cadena de evidencia y protecciones constitucionales durante contacto policial. No teoría, aplicación. Les muestra a sus estudiantes el video de Ring de esa noche. Reproduce el audio. Les desglosa cada decisión que tomó y por qué. Y les dice lo mismo al final de cada clase. No tienes que ser abogada para protegerte. Tienes que saber a qué tienes derecho. Y tienes que documentarlo. Su hija cumple 18 la próxima primavera. Ya fue aceptada en 2 universidades. Está estudiando prederecho. No habla mucho de esa noche. Pero su madre notó algo después de que terminó el juicio. Su hija empezó a prestar atención distinto a las noticias, a los veredictos, al lenguaje que usa la gente cuando habla de derechos que asumen tener versus derechos que pueden probar. Ese cambio no tiene nombre, pero es real y va a durar más que todo lo demás en esta historia. Marcus todavía vive enfrente. Mejoró su cámara 3 meses después del incidente. Ángulo más amplio, almacenamiento extendido, sensibilidad de movimiento al máximo. Embromea con que es el director de seguridad no oficial del edificio. Simone le recuerda que ella es la que tiene el récord federal del caso. Meridian Apartments envió una carta a cada residente después del veredicto civil. Incluía una recomendación para instalar cámaras de timbre, un resumen de los derechos legales de residentes durante contacto policial. El edificio se asoció con una empresa de seguridad para ofrecer instalación con descuento dentro de 60 días. 34 de las 40 unidades tenían cámaras. Un incidente, un pasillo. 34 cámaras. Derek Paulson actualmente está encarcelado en una prisión estatal. Ha presentado 2 apelaciones. Ambas fueron rechazadas. Podrá ser considerado para libertad condicional cuando tenga 54 años. Dada la naturaleza de las condenas y el patrón documentado de conducta, y su probabilidad de salida temprana no se considera alta por nadie familiarizado con el caso. Una puerta cerrada, una cámara, una abogada que conocía la ley, eso bastó. Las 3 mujeres que presentaron quejas anónimas 6 meses antes de que tocaran la puerta de Simone no tenían cámara. No tenían un vecino con título de derecho al otro lado del pasillo. 2 de ellas abrieron la puerta. Sus historias son más oscuras, y ese es el siguiente video. Si viste esto hasta el final, ya sabes por qué importa. No porque sea dramático, porque es real, y porque lo que lo detuvo fue algo que cualquiera puede tener. Compártelo con alguien que vive solo. Compártelo con alguien que cree que solo abre la puerta. Compártelo con alguien que no sabe que puede pedir un número de placa antes de hacer cualquier otra cosa. Este canal existe porque historias como esta no salen en las noticias de la noche, y las personas dentro de ellas merecen más que un titular. Suscríbete si quieres estar aquí para la siguiente. La justicia no se vuelve tendencia sola. Nosotros la hacemos tendencia.